Mi novia simplemente se niega a hacer nada con su vida. Vive a mi costa y no aceptaba el fin de la relación, así que tuve que tomar medidas más drásticas para salir de ella. Hace unos 2 años que dejó la universidad, y desde entonces se ha convertido en alguien completamente apático. Sé que suena cruel, pero no hay otra forma de decirlo. Yo trabajo entre 50 y 60 horas a la semana para poder pagar las facturas, mientras que ella dice que es demasiado guapa para trabajar. Hoy, por ejemplo, llegué a casa a las 6 de la tarde, después de un día ajetreado, y la encontré en la cama, rodeada de paquetes de comida a medio comer, sin haberse duchado ni lavado los dientes. Solo se ha levantado para coger más comida de la puerta. Me enfadé. Le dije que eso no era vida. Su reacción fue empezar a agredirme físicamente. Intenté terminar allí mismo, pero me hizo sentir como si estuviera abandonando a alguien indefenso. Me dijo que no había nadie más en el mundo que yo. Se quedó en la cama el resto del día. Cuando volví a la habitación unas horas más tarde y le dije que ya no iba a funcionar, que por el bien de la cordura necesitaba salir de esto, intentó atraparme de nuevo en la culpa. Cuando vio que no cedía, corrió a la cocina, cogió unas tijeras y amenazó con quitarse la vida. No quise arriesgarme. Acabé cediendo una vez más. Ahora está dormida y he decidido que acabaré con ella mañana, pase lo que pase. Si ella quiere seguir con este tipo de amenazas, yo ya no puedo cargar con ellas. Anoche, a la hora de dormir, me vestí y le dije que teníamos que hablar. Ella reaccionó como si fuera una broma, riéndose, saltando, sobre la cama, pero por mi tono se dio cuenta de que hablaba en serio. Le dije que sentía que la relación ya no funcionaba, que había trabajado duro durante años, tratando de ser paciente, pero que estaba cansado, que esperaba que al menos buscara un curso, un trabajo o algún tipo de ocupación, lo mínimo. Le dije que me molestaba ver cómo no parecía preocuparse por su propia vida, como si no tuviera ambición alguna. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía prestar atención a lo que le decía. Estaba de acuerdo con todo, incluso me sugirió cursos que podía hacer. Me dijo que podía seguirla para ver que realmente lo intentaba. Eso me sorprendió por completo. Parecía que, en su mente, todavía estaba dispuesta a intentarlo una vez más, y confieso que por un momento incluso quise creer que ella podía cambiar. Pero entonces llegó la parte difícil. Le dije que ya no sentía por ella lo mismo que antes, que estaba emocionalmente agotado y que quería empezar de nuevo con alguien que tuviera planes, que quisiera algo más de la vida. Lloró mucho. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes, y le dije que, de hecho, siempre lo había hecho. Siempre le pedí que cocinara más a menudo, que saliera conmigo, que estudiara, que probara algo nuevo, incluso ofreciéndome a pagar los cursos. Decía que lo entendía, pero que no podía imaginar que eso me hiciera perder el interés por ella. En su mente yo seguía allí porque quería. Se disculpó. Dijo que no estaba en el estado de ánimo adecuado, que no tenía ganas de hacer nada, que no tenía aficiones ni pasiones, que solo le gustaba pasar tiempo conmigo. Decía que era el único buen momento del día cuando yo llegaba a casa. Pero nada de eso me emocionaba ya. Solo me incomodaba. Continué, diciendo que tal vez ella sería más feliz con otra persona. Pero ella me interrumpió, asustada. Volvió a disculparse. Dijo que iba a cambiar, que al día siguiente iría conmigo a donde yo quisiera y que ya estaba pensando en empezar un curso en agosto. Repitió varias veces que no quería perderme porque yo era todo lo que tenía. Dijo que odiaba la idea de que yo ya no la quisiera. Lloró. Mucho. Le dije que podríamos volver a hablar cuando estuviera más tranquila. 1 hora más tarde, me pidió 2 meses para demostrarme que podía cambiar. Volvió a prometérmelo todo. Me enseñó una lista de sitios donde iba a intentar buscar trabajo y me juró que sería mejor compañera. No quería dejarla en la calle. Así que acepté el acuerdo, aunque tenía muchas dudas. Insistí en que quería conocer a otras personas, pero ella parecía mucho más decidida a luchar por la relación que a cambiar de verdad. Decía que solo tardaría 1 mes en mostrar cambios, y me preguntaba todo el tiempo qué podía hacer para volver a gustarme. Lo que más temía era que yo la odiara. Decía que eso era lo que más le dolía, que la única persona en la que aún confiaba se alejara, estaba a punto de derrumbarse de nuevo. Así que le dije, vale, veamos cómo va dentro de 1 mes. Y pensé que si realmente quería cambiar, 2 meses le darían tiempo. Y si no, ese mes le bastaría para prepararse emocionalmente para aceptar el final. Esa noche dormí en el sofá y probablemente seguiré haciéndolo, hacia las 3 de la Wayne. Mañana apareció. Quería seguir hablando, pero le dije que estaba agotado.
así que se tumbó en el suelo a mi lado y pasó allí la noche, llorando suavemente bajo la manta, disculpándose. Fue una de las cosas más duras que he vivido nunca, pero el mero hecho de haber dicho todo lo que se me atragantó me hace sentir mucho mejor. Todavía no sé cómo será esta historia dentro de 2 meses, pero he decidido que este es el plazo. Me ha preguntado cuándo dejé de quererla del todo. Y, como he intentado explicarle antes, no fue algo que ocurriera de repente, a través de una sola acción. Fue un sentimiento que se fue desgastando, día tras día, hasta que no quedó nada. Se lo dije con calma, intentando ser lo más sincero posible. Luego quiso saber cuándo sentía más rabia. Le pedí tiempo para pensar. Pasaron unos minutos y, aunque no sabía muy bien cómo expresarlo con palabras, empecé a hablar. Le conté que todo empezó a ir mal cuando ingresé en el hospital. La rutina allí era pesada, un entorno intenso, exigente, donde la presión no cesaba nunca. Tenía que aprender de memoria todo lo que la universidad no me había enseñado y, sin embargo, actuar como si ya supiera lo suficiente. Fue uno de los periodos más estresantes de mi vida, pero también fue cuando cambió mi mentalidad. Me di cuenta de que el esfuerzo merece la pena cuando se tienen ganas y pasión. Y eso era exactamente lo que me faltaba cuando volvía a casa y la veía todos los días igual. Sin trabajo, sin nada aprendido, sin la comida preparada, conectada a su móvil todo el tiempo. Me dolía ver eso. Incluso intenté sugerirle ideas. Trabajos más tranquilos, cursos menos exigentes, cualquier cosa que la sacara de su inercia. Pero las rechazó todas. Le dije que lo más frustrante era tener que recordarle a alguien que cuidara de su propio cuerpo, que se duchara, que comiera, que se alejara un rato de la pantalla, y después de un día agotador en el hospital, lo único que quería era rogarle a mi propia novia que hiciera algo útil. Así que me callé, me tragué el fastidio, me acostumbré, pero el resentimiento no hizo más que crecer. Con el tiempo me volví más frío, más seco, y sí, lamento haber actuado así, pero estaba cansado. Cuando abandonó la escuela de enfermería, me enfadé, porque realmente creía que era capaz. Pero a medida que la conocí mejor, me di cuenta de que era imposible que terminara, así que intenté orientarla hacia caminos más sencillos. Aunque solo cocinara, aunque encontrara un hobby, cualquier cosa habría cambiado las cosas, pero prefirió no hacer nada. Después de todo esto, quiso saber si la odiaba. Le respondí que no lo sabía, que era cariñosa, sí, amable, pero que odiaba la forma en que había llevado su vida. No, albergaba ira, pero tampoco sentía nada más. Me sentía agotado, vacío y dispuesto a seguir adelante. Durante toda la conversación, ella mantuvo sus ojos fijos en los míos, y hubo momentos en los que parecía que iba a derrumbarse, pero aguantó. Me dijo que podía terminar ahí si quería, pero pidió continuar la conversación más tarde y se quedó encerrada en su habitación el resto del día. Al día siguiente, volvimos a hablar del tema. Me dijo que quizá estaba deprimida. No se sentía triste exactamente, pero tampoco tenía ganas de hacer nada. Me hablaron de trastornos e incluso intenté sugerirle que buscara ayuda, pero ella se mantuvo firme en que no quería pruebas, médicos, ni agujas. Eso me cogió por sorpresa. Me preguntó si realmente cambiaba, le daría otra oportunidad. Le respondí que no lo sabía, que estaba emocionalmente distanciado y que no sabía si algún esfuerzo por su parte sería capaz de reavivar lo que yo ya había enterrado. Pero si en un mes veía alguna razón para intentarlo, lo haría. Y si ella hacía un esfuerzo, yo lo igualaría. Estaba frustrada por esta respuesta, pero era sincera. Me entregó una hoja de papel que había escrito la noche anterior, con una lista de aficiones que quería explorar. Las principales eran la fotografía y la cocina. Me mostró en su móvil que en realidad estaba buscando trabajos de nivel básico, algo en lo que podía encajar en ese momento. Le dije que si realmente se dedicaba a estas actividades, no me importaría que no consiguiera trabajo pronto, pero si volvía a estancarse, lo mejor sería que cada uno siguiera su camino. Algunos compañeros de trabajo cercanos a mí, en los que confío mucho, me aconsejaron que siguiera con ella. Dijeron que si seguía viviendo con ella en este estado, acabaría cayendo de nuevo en la manipulación emocional. Incluso me ofrecieron un lugar donde dormir si la situación empeoraba. Les di las gracias y lo dejé abierto. Aunque mucha gente me decía que insistir en esta oportunidad era un error, quería darle un último voto de confianza. Aunque me sintiera distante, desconectada, y desde entonces duermo en el sofá. Ella insiste en dormir en el suelo a mi lado, incluso cuando le digo que necesito algo de espacio.
Cuando le pido silencio, se limita a susurrar que lo entiende y se queda allí, llorando suavemente. La tercera semana, algo cambió. Se volvió extremadamente activa, como si hubiera entrado en un estado de euforia. Lo intentaba todo. Quería probar 1000 aficiones, hacer 1000 cosas. Y, como le prometí que la apoyaría, lo hice. La fotografía. Era el único interés que le quedaba. Vendió ropa vieja y se compró una cámara básica, diciendo que quería aprender más. Creo que le gustó la idea porque era una forma de pasar más tiempo conmigo. Siempre quería salir a hacer fotos, probar la cámara, pasear por la ciudad. Incluso después de largos turnos, me iba con ella, intentando ser justo, pero lo que más me sorprendió fue su comportamiento. Los primeros días se volvió aún más pegajosa de lo que ya era. Me preguntó varias veces si estaba bien, si estaba triste, si quería hablar. Cuando salíamos, su afecto era exagerado. Quería cogerme de la mano todo el tiempo, besarme, hacer que me quedara hasta tarde, aunque sabía que al día siguiente tenía que madrugar. No sé si lo que hacía podía llamarse exactamente bombardeo amoroso. Pero la energía que ponía en las cosas era tan intensa que parecía inevitable que algo se viniera abajo. Y eso es lo que ocurrió en la segunda semana. No podía aguantar mucho tiempo sin necesitar algo de tiempo para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que había pasado antes. Las únicas personas con las que hablé de todo esto fueron mis colegas del hospital. Son las personas en las que más confío en este momento. Me preguntaron qué haría si seguía con ella al cabo de 2 meses. Les respondí que mi contrato de alquiler estaba a punto de expirar, lo que me produjo cierto alivio, porque si las cosas empeoraban, no dudaría en mudarme. Pero al mismo tiempo, este plazo le daba a ella la oportunidad de darse cuenta de las cosas por sí misma. Estaban preocupados. Decían que venía al trabajo más cansada de lo habitual, lo que se notaba en mi expresión. Intenté tranquilizarles diciéndoles que me encontraba bien. Luego, un fin de semana, insistieron en que saliera con ellos, diciendo que pasar tanto tiempo encerrada, tal como estaba, no era bueno para mi salud mental. Al principio me negué, pero acabaron convenciéndome. Pasé prácticamente todo el día con ellos, y sinceramente, me hizo mucho bien. Mi estado de ánimo mejoró mucho. Por supuesto, mi novia quería saber dónde había estado. Le dije que estaba con unos amigos. Estaba decepcionada porque esperaba que pasáramos el día juntos, pero le prometí que al día siguiente pasaríamos todo el tiempo juntos desde entonces. He recibido frecuentes mensajes diciendo que debería alejarme de mis amigos, que me manipulan, que intentan influir en mis decisiones. Pero pueden pensar lo que quieran. Sé que son buenas personas que solo quieren que me vaya bien. Son los que me ayudaron a dejar de fumar este año. Y aunque esto ha aumentado mi ansiedad a veces, mi salud ha mejorado mucho gracias a ello. En el entorno en el que trabajo, los vínculos que creamos son diferentes. Les confiaría mi vida sin pensármelo 2 veces. Y entonces llegó la 4ª actualización. Sabía que llegaría el choque emocional. Y tenía razón. Fue feo, fuerte, y podría haberse evitado en varios momentos. Cuando escribí la última parte de lo que estaba pasando, no estaba en un buen estado de ánimo. Escribirlo, reflexionar sobre todo ello, me ayudó a calmarme un poco. Me avergüenza admitirlo, pero empecé a fumar de nuevo. Aún así, me ayudó a no derrumbarme. En ese momento, sin mis amigos, no tenía a dónde huir. Solo que esta crisis, no podía decírselo. No quería que se involucraran aún más. Hubo un momento en que no estaba de buen humor durante un paseo que dimos por la ciudad. Cuando llegamos a casa, me acusó de ser frío, distante, como si estuviera enfadado o molesto con ella. Intenté ser directo y honesto, diciendo que lo que me molestaba era la constante necesidad de afirmación y afecto. Era todo tan constante, tan sofocante. Ella seguía durmiendo en el salón todas las noches, y yo no tenía ni un minuto para mí en casa. Y después de tantas salidas, tantas exigencias, estaba agotado. Cansada física y emocionalmente, mis compañeros decían que mi expresión lo delataba todo, y creo que mi novia también se dio cuenta. Estaba muy disgustada. Apenas me dirigió la palabra durante el resto del día, y al día siguiente estaba visiblemente melancólica. Tal vez si me hubiera comunicado mejor en ese momento, gran parte de esto podría haberse evitado. Pero en lugar de eso, me tomé un tiempo para mí. Dormí, me quedé dormida. Por fin pude estar sola unas horas, algo que no me ocurría desde hacía semanas. Entonces llegó el tercer día. Fue el día del colapso final. Pasaron muchas cosas.
Se dijeron muchas palabras, y a partir de entonces, todo se volvió más difícil. Me levanté tarde y salí de casa sin hablar con ella. En los últimos días, había vuelto a dormir en nuestra habitación, ya que su humor había empeorado. En el hospital, mi humor era más ligero. Había dormido bien, descansado, pasado tiempo a solas conmigo mismo, y eso me hacía sentir bien. Incluso acepté salir a comer con mis compañeros después del trabajo, algo a lo que me había negado las últimas semanas. Llegué a casa sobre las 9 de la noche, quizá incluso más tarde, y había bebido un par de copas. Y aquí es donde las cosas se ponen más difíciles de escribir. Cuando entré, estaba sentada en el salón, mirándome fijamente. No dijo ni una palabra. Parecía llevar horas allí, sin móvil, sin televisión, solo, mirando al vacío. Me asusté, un poco, y le pregunté qué estaba haciendo. Me preguntó dónde había estado. Le dije que había salido con unos amigos. Inmediatamente quiso saber si eran mis amigos del trabajo. Sabe que la mayoría son mujeres y siempre ha sido un tema delicado entre nosotros. Le dije que sí, que había ido con ellos, que habíamos cenado juntos, y entonces me preguntó si había bebido. No sé si se me notaba, o si era una corazonada, pero le dije la verdad. Sí, había tomado unas copas. Se hizo un silencio. Uno de esos que parecen eternos. Fue entonces cuando sacó a colación el plazo de un mes que había mencionado antes, sobre si mis sentimientos cambiarían para entonces, y me preguntó si había cambiado algo. La pregunta me cogió por sorpresa. Tardé un rato en contestar. Le dije que reconocía su esfuerzo, pero que aún no lo sabía. No podía dar una respuesta definitiva. Ella estaba visiblemente frustrada y me dijo que sentía que yo no me esforzaba. Realmente en la relación, que en nuestras citas me mostraba frío, distante, que parecía no querer estar allí. Intenté defenderme. Le dije que aceptaba salir con ella siempre que me lo pedía, que seguía todas las aficiones que quería probar. Pero justo ahí, en ese momento, empezó a perder el control emocional. Le temblaba la voz. Dijo que se había dado cuenta de que yo no sonreía cuando estábamos juntos, que apenas hablaba, que me quedaba callado la mayor parte del tiempo. Le dije que ella ya sabía cómo me sentía, que estaba confusa, dividida. También le dije que mi silencio se debía al cansancio. Pero parece que no me creyó. Me dijo que no dejaba de pensar en cómo me sentía, que ahora sabía que había perdido mis sentimientos y que no tenía ni idea de cómo recuperarlos. Le repetí que lo único que quería era verla encontrar una pasión por algo, salir de la cama, dedicarse a algo de verdad. Me contestó que llevaba 15 días esforzándose al máximo, siendo todo lo activa que podía, y sin embargo, mi estado de ánimo no había mejorado. Me preguntó, entre lágrimas, si algo cambiaría realmente cuando acabara el mes. Fue entonces, cuando me derrumbé entre sollozos y con la voz quebrada, me dijo lo mucho que me quería. Me dijo que se había entregado por completo a esta relación, que me daba cariño, amor, todo lo que podía, y que yo lo estaba tirando todo por la borda. Por una condición estúpida, como si eso fuera solo una excusa para romper. Si realmente la amé en algún momento, ¿por qué estaba siendo así ahora? También me dijo que aunque estaba dolida, aunque se sentía traicionada, seguía queriéndome, y yo no supe qué decir. Me dijo que aún me quería y que quería continuar la relación. Me dijo que si me iba, nada tendría sentido para ella. No habría futuro, ni lugar, ni ganas de vivir. Dijo que sus esperanzas desaparecerían y que no sabría qué hacer consigo misma. Por mucho que me esforzara, era imposible transmitir exactamente lo destrozada que estaba emocionalmente en ese momento. En algunos momentos, gritó de desesperación, lo que me dejó en estado de shock. Nunca la había visto derrumbarse así. Repetía que si era el final, su vida perdería sentido. Que ningún trabajo sería suficiente, que ningún tiempo sería suficiente. Dijo que yo seguiría sin querer estar con ella y que, al final, no le quedaría nada. Después de eso, se encerró en su habitación durante varios días. Cada vez que intentaba entablar conversación llamando a la puerta, me gritaba que me fuera, y yo lo respetaba. Unos días más tarde, por fin se calmó lo suficiente como para que pudiéramos hablar. Su actitud cambió por completo, aunque seguía dolida. Se disculpaba a menudo, diciendo que la mayoría de las cosas que había hecho y dicho eran en caliente y que no las había dicho en serio. Esos días en los que pude estar solo, apoyado por mis amigos, me dieron la claridad mental para hacer lo que debería haber hecho. Hace mucho tiempo, le expliqué con calma que la relación había llegado a su fin. Le dije que no había forma de que siguiéramos juntos y que ya no quería tener una relación.
pero también le dejé claro que podía seguir viviendo allí 2 meses más, tiempo suficiente para encontrar un trabajo y estabilizarse. También le advertí de que, si al final de ese periodo seguía sin recuperarse, me iría de casa. Volvió a llorar, pero esta vez de forma resignada, casi derrotada, lo que casi hizo que yo también me derrumbara. Aún así, aceptó las condiciones, y una semana más tarde consiguió trabajo en un supermercado, aunque de momento solo a tiempo parcial. Después de aquella última conversación, apenas nos hablábamos. Cuando volvía del trabajo, se aislaba en su habitación. Yo me quedaba en el sofá, ya acostumbrado, y no me importaba demasiado. No le conté a nadie en el trabajo lo de la ruptura. Me limité a decir que estábamos arreglando las cosas. Empecé a salir más con los colegas después del trabajo, porque estar en aquel piso se había convertido en una experiencia triste y asfixiante. Pero entonces todo se vino abajo. A la semana siguiente me diagnosticaron una neumonía. Al principio, pensé que se trataba de un simple resfriado, pero un día en concreto la enfermedad se apoderó de mí. Era casi imposible respirar hondo. Sentía los pulmones medio llenos. La tos era constante y la fatiga extrema. Incluso mientras escribo esta actualización, ya casi recuperado, sigo necesitando un inhalador para respirar mejor. Durante la peor fase, dormía entre 12 y 14 horas al día. E incluso cuando estaba despierto, pasaba la mayor parte del tiempo tumbado. Cuando le conté el diagnóstico y vio mi estado, se ofreció a devolverme la habitación, pero me negué. Como solo trabajaba a tiempo parcial, pasaba mucho tiempo en casa. Los primeros días, me dejó sola, pero a lo largo de la semana, empezó a venir de vez en cuando para ver cómo estaba y preguntarme si necesitaba algo de comer. Por extraño que parezca, odiaba que mi enfermedad nos obligara a reconectar, no por rabia, sino porque todo aquello me resultaba incómodo, surrealista. Tenía que depender de ella, incluso después de la ruptura. Ya no podía ir de compras como antes, y ella, que ya trabajaba en el supermercado, insistía en traerme comida cuando le ofrecí mi tarjeta. Se negó y dijo que pagaría con su propio dinero. Básicamente comía fruta y galletas, pero ella insistía en que necesitaba comer bien para mejorar. Así que empezó a cocinar para mí, incluso cuando le dije que no lo necesitaba. Aún así, durante la primera semana no comimos juntos. Dejaba la comida y se iba a su habitación. En la segunda semana, empezó a estar un poco más presente. Se sentaba conmigo, hablaba del trabajo, de sus compañeros, de los clientes y de otras cosas. Sentía como si llevara mucho tiempo necesitando decir todo esto, pero antes no había sido capaz. Una vez que empezaba, ya no paraba. Y, para mi sorpresa, me gustaba escuchar. Empezamos a hablar de series, de noches en vela, de viejos problemas, todo con una calma que hacía meses que no existía. Era como si volviéramos a cuando solo éramos amigos y compañeros de colegio. El alivio de poder hablar y escuchar, sin discusiones, era liberador. Hubo un día de la segunda semana en que me sentí especialmente mal. No quería hacer nada, ni hablar, ni dormir, porque tosía mucho. Ella faltó al trabajo y se quedó conmigo en silencio durante mucho tiempo. Me alimentó y me hidrató. Aquellos días me afectaron de una manera que no sé cómo explicar. Fue un tiempo intenso de reflexión. Cuando recuperé la salud, empecé a intentar hablar con ella de una forma más natural, nada forzada. Hablábamos de tonterías, de su trabajo, de sus fotos, de sus colegas. Pasaba más tiempo en el salón que en su habitación, y nuestras conversaciones empezaron a fluir. La transición de exnovios a amigos por fin parecía más real y orgánica. La comunicación volvió a ser fácil, pero seguía existiendo una barrera, algo invisible pero pesado, que había quedado de nuestra última pelea. Era difícil de nombrar, pero estaba ahí. La última fecha que había fijado para la mudanza era finales de septiembre, cuando terminaba mi contrato de alquiler.